por acompañarnos esta tarde, por querer pasar la tarde aquí y asistir a esta conversación que va a tener lugar entre el periodista y escritor Juan Cruz y el escritor Jorge Volpi, a partir del libro que ha publicado Jorge Volpi hace 3 meses, yo creo, ¿no? Escasamente 3 meses, en Alfaguara, La invención de todas las cosas, una historia de la ficción. La verdad es que estamos en Alfaguara muy contentos, era un libro muy importante, nos dimos cuenta nada más leerlo, y estamos muy contentos porque ha recibido una gran acogida por parte de los medios, por parte de la crítica, por parte de los lectores. Lo imprimimos enseguida, así que es una alegría. Os recomiendo muchísimo el libro a todos los que no lo hayáis leído. Creo que es un libro apasionante, un libro de no ficción, que se lee como si fuera una ficción y que habla de ficciones, ¿no? Habla de todos nosotros como creadores de ficciones y de cómo creamos ficciones y transformamos o formamos la realidad con las ficciones que nosotros inventamos, ¿no? Yo creo que hay una cualidad que comparten estos dos escritores. Aprovecho para decir que Juan Cruz también acaba de publicar un libro que se llama Secreto y pasión de la literatura, y esa cualidad que comparten es la curiosidad, la extraordinaria curiosidad de los dos, ¿no? Yo creo que esa curiosidad es lo que les lleva a tener siempre la mente abierta y a explorar siempre, a buscar nuevas cosas de las que hablar, nuevas cosas que conocer, y eso se muestra en los trabajos de ambos, en sus trayectorias como escritores los dos y como periodista Juan Cruz. Nada más, yo creo que eso también va a hacer que esta conversación sea un viaje apasionante al que les invito a todos, y nada más, les dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias, Carolina, que me has hecho sentir escritor hoy, y estoy muy feliz con ese apelativo. El escritor es este, ¿no? Tú eres escritor. ¿Qué es un escritor? Bueno, alguien que... Alguien bajito como yo. Como los dos. Bueno, alguien que es capaz de trasladar a la página las ficciones que probablemente todos los seres humanos tienen. ¿Y cuál es la inteligencia que se precisa, o que has precisado tú, para convertir algo que es casi un arcano, la edad del libro o la edad de la curiosidad es infinita, pero sin embargo tú le has conseguido un lugar en la historia? Tú sabes cuándo empezó la ficción a estar, digamos, de moda, ¿no? O a reclamar la moda. Bueno, ya comenzando, primero quiero agradecerle a Lola y a todo el equipo de la librería Alberti por recibirnos, a Alfaguara, y por supuesto a ti, Juan, que fue a quien se te ocurrió que nos encontráramos también aquí en este espacio que queremos tanto los dos. Y gracias a todas y todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí en Alberti. Y bueno, no estoy seguro de si sé exactamente cuándo inicia la ficción, pero esa es un poco la investigación con la que comienza este libro. ¿De dónde nace la ficción? ¿De dónde nace la ficción para cada uno de nosotros, para cada uno de los seres humanos? ¿Y dónde nace la ficción para nuestra especie humana? Y pues por supuesto que es incierto, simplemente que para responderlo tal vez tengamos que recurrir a otras ficciones. La ficción para mí es la manera como los seres humanos nos aproximamos a la realidad. No es que la realidad no exista, ¿no? La realidad está ahí. Yo no creo que todo ocurra en la mente. Efectivamente hay algo real. Tú y yo estamos aquí en la librería Alberti y nos está escuchando gente que por supuesto es real. Pero la única manera que tenemos de entender esto que nos rodea es justamente a través de las ficciones que creamos. La ficción
viene de la raíz latina fingere, que significa modelar, y eso es lo que hace nuestro cerebro con la realidad. La modela y la completa, y al completarla crea una ficción. Los filósofos le llaman más bien representaciones o patrones, dicen los neurocientíficos. Yo prefiero decir que son ficciones porque hay algo justamente que se crea y se recrea y se inventa en ese acto de estar frente a la realidad. Cuando los seres humanos, además a eso, incorporamos el lenguaje articulado y el lenguaje simbólico, esas ficciones se convierten en historias. Entonces es probable que ya los primates hayan tenido incipientes ficciones, ¿no? Maneras de acercarse a la realidad. Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos, tienen estructuras sociales muy complejas, son capaces de tener lenguaje, de transmitir información, incluso de cosas tan sofisticadas como tramar una revuelta para quitar al líder, ¿no? Al macho alfa. Pero lo que no pueden hacer es contarlo. Lo que no pueden hacer es que eso se convierta además en un relato. Y eso es lo que sí tenemos los seres humanos. Y si vemos ya no a nivel de especie, sino a nivel de individuo, bueno, probablemente desde que nacen los niños comienzan sobre todo a tener ficciones, que vienen también de esa otra raíz de la ficción que es el juego. O sea, finalmente jugar es hacer como si algo fuese real, y en ese como si empieza a aparecer la ficción. Se pueden ver videos, o quienes hayan sido padres y han tenido hijos de edades semejantes, muy pequeños, o jugando con sus amigos, es muy fácil ver cómo empiezan rápidamente a tramar escenarios que podríamos decir que son ficticios y que poco a poco van a llevar al desarrollo de todas las demás ficciones que vamos construyendo como individuos y como especie a lo largo de nuestra historia. Pues tú tuviste un maestro singular en la propia mesa de tu casa cuando eras un muchacho. ¿Cómo eso entra dentro de lo que luego es uno de los materiales más importantes de tu vida? No solo de la vida de un muchacho, sino la vida de un adulto. Tú sigues escuchando esos cuentos. Sí, bueno, mi padre era cirujano y a mi padre le dediqué otro libro cuando murió, Examen de mi padre, pero independientemente de ser cirujano era un hombre que tenía curiosidad por todo y era un hombre muy culto, y en mi casa lo que siempre hubo, no muchas otras cosas, porque mi padre creía fervientemente en la seguridad social y nunca quiso tener una consulta privada, entonces siempre tuvimos una vida relativamente limitada, pero en cambio tenía libros y historias y cultura. Y a la hora de la comida siempre había una especie de ritual que la volvía la mejor parte del día y la peor también, en algún sentido. La mejor porque empezaba siempre a las 2 de la tarde, mi padre tenía TOC seguramente, trastorno obsesivo compulsivo, entonces si no era a las 2 y era a las 2:03 ya empezaba a enfadarse, entonces a las 2 tenía que empezar, a las 2 tenían que servirlo y teníamos que estar todos sentados a la mesa, mi hermano, mi mamá y yo. Y en ese momento él siempre empezaba a contarnos historias, que tomaba de los libros que le gustaban, que sobre todo era literatura italiana, él era hijo de italiano y francesa, también de algunos otros lugares, o historia de Europa, que era lo que a él más le interesaba, la historia del Imperio Romano, de los griegos o de la Revolución Francesa, y se sabía eso realmente de memoria. Y siempre comenzaba con la misma frase, que ahora suena un poco pomposa, pero siempre era idéntica. Decía: hagamos un jirón en el telón que cubre la noche de la historia, hijos míos, para contarles lo siguiente. Yo creo que no sabía que diciendo esto iba luego a tener la maldición de tener un hijo escritor, ¿no? Pero como, ¿no?, esa frase tan extraña que repetía cada hora de la comida, y empezaba a contar eso. Yo a veces contaba óperas que nos resumía para niños, en fin, había muchas historias que él iba transmitiéndonos, y sobre todo yo creo la capacidad de contarlas. Luego ya la comida iba empeorando porque mi madre odiaba cocinar y lo hacía bastante mal, y mi padre, además de ser muy culto, también tenía una capacidad de sarcasmo inaudita. Todos los días se burlaba de la cocina de mi mamá. Al principio todos reíamos y luego siempre terminaban peleándose. Entonces este era el ritual cotidiano de ir asociando la ficción, ¿no?, con la vida de esta manera. Y yo sí creo que esa forma de contar historias a la larga determinó que yo me terminara decidiendo a ser escritor. ¿Y cuándo empezaste tú a saber que ibas a imitarlo con las consecuencias
que ahora tiene esa invitación? No lo tuve tan claro, digo, todavía hacia los 13, 14, en algún momento pensé si debería yo de escribir una novela policíaca, porque eso era el otro universo que me gustaba, no por mi padre, sino por mi madre. Mi madre lo que le interesaban eran las películas y las series de televisión de misterio, y eso también me empezó a gustar a mí, las veíamos un poco escondidas de mi papá. Pero realmente no fue sino hasta entrar a la preparatoria, al colegio, cuando conocí a dos estudiantes de esa misma escuela, Eloy Ross e Ignacio Padilla, que participamos en el mismo concurso de cuento que había en esa escuela, que era famoso, esto lo he contado varias veces, era famoso porque en esa escuela habían estudiado muchos escritores mexicanos, por casualidad o porque era la escuela como un poco humanista o algo así de esa época, ¿no? En esa escuela estudiaron Carlos Fuentes, que era quien había la leyenda que había ganado los 3 primeros lugares con 3 seudónimos diferentes. Pero en esa escuela también habían estudiado Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, en fin, muchos escritores luego importantes en México y políticos también. Entonces participamos en ese concurso, Eloy me incitó a escribir mi primer cuento y yo quedé en tercer lugar, Eloy quedó en quinto y conocimos a Nacho, que quedó en primero con un cuento que sigue siendo al día de hoy un cuento excelente porque tenía un gran talento. Nacho es este gran amigo que murió hace unos años en un accidente automovilístico, entonces eso también siempre ha sido una pena que recordar y tú también lo trataste a Nacho. Y en ese momento, o sea, realmente el impulso de escribir ese primer relato, ya con una cierta conciencia de crear una ficción, fue tan fascinante que no he dejado de hacerlo desde entonces. Ahora mismo has escrito un libro que, por el volumen, la gente diría, pero bueno, ¿y ahora para leer este libro? Luego resulta que es adictivo. Lo que me pregunto es si fue también... ¿Cómo fue el proceso de escribirlo? ¿También fue adictivo para ti? ¿Tú veías todo el tiempo delante de ti la luz que venía? Sí, adictivo yo creo que fue para mí escribirlo. Digo, cuando me preguntan cuándo empecé a escribir este libro, o sea, tal vez es el libro que he estado escribiendo un poco a lo largo de toda la vida sin darme cuenta. Es un libro que responde de manera, digamos, muy clara al primer libro que leí por gusto. Porque aunque mi padre insistía en que leyéramos lo que a él le gustaba, que era sobre todo Víctor Hugo, que era su autor al que más devoción le tenía, pero también muchos franceses e italianos, y nos decía que los leyéramos, nosotros no le hacíamos ningún caso. Leíamos por obligación lo que nos daban en la escuela. Y a los 12 años vi esta serie de televisión en México, que también se transmitió en España en esos años, un poco después, Cosmos de Carl Sagan. Y me pareció fascinante, y me cambió la vida. Sagan era este gran científico de la Universidad de Cornell, que en esta serie exploraba lo que él llamaba lo más grande y lo más pequeño. O sea, lo más grande, las galaxias, los agujeros negros, el origen del universo, lo más pequeño, los átomos, las partículas subatómicas, las células, el origen de la vida. Y lo hacía en que era un documental, pero si ustedes recuerdan, era un documental que tenía un elemento de ficción. Empezaba el documental con Carl Sagan diciendo que se subía a una nave espacial y que en esa nave espacial exploraba todas estas cosas. Y bueno, yo creo que este libro intentaba hacer eso, ¿no? Una historia de todo lo que ha ocurrido, en donde el elemento de ficción también está, y quizá ese fue el primer disparador. Pero bueno, para no irnos tan lejos, hace unos 15, 16 años, me hice la pregunta que yo creo que todos los que nos dedicamos profesionalmente a la ficción en cierto momento nos la hacemos, que es, ¿por qué hacemos esto? Porque supongo hacemos esto. que tú te lo has preguntado también, ¿no? ¿Por qué nos dedicamos a esto tan raro que se acerca tanto a decir mentiras, sin ser exactamente decir mentiras? ¿Y por qué hay tanta gente que está ávida por consumir, leer, presenciar ficciones de todo tipo todo el tiempo? Y para responderlo, traté de hacerlo llegando desde la neurociencia. Empecé a leer y a estudiar muchísimos temas neurocientíficos para tratar de entender la ficción desde ese punto de vista. Publiqué un pequeño ensayo
por ahí está también, que se llama Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, que trata sobre este punto específico. O sea, a diferencia de este, es un ensayo muy breve, es un ensayo de 80 páginas que se lee muy rápido, pero que tiene este centro, y que en esa época, hace 15 años, en español no estaba muy de moda usar temas de neurociencia con literatura, entonces funcionaba. Cómo funciona el cerebro cuando estamos produciendo ficciones y cómo funciona el cerebro cuando recibe ficciones. Y eso me pareció fascinante desarrollarlo en ese primer libro. Y desde entonces siempre pensé que debería ampliarlo para que se convirtiese en una teoría y una historia de la ficción simultáneamente. Y la ficción no requiere una mente que no esté contaminada por lo que sabe, o lo que sabe es importante para que la ficción funcione. Sí, bueno, yo creo que las dos cosas. O sea, justo escribir este libro, que es una historia de la ficción, está contaminada por las propias ficciones que yo también he ido escribiendo a lo largo del tiempo, más todas las ficciones que me han llegado, que nos llegan a todos a través de la vida simplemente. Y bueno, digamos, simplemente terminando de contestar la pregunta anterior, hace 4 años finalmente me decidí a escribirlo, empecé a investigar para el libro cuando todavía estaba viviendo en México. Hace 3 años aterricé aquí en Madrid en una nueva etapa de mi vida, y en estos 3 años fue realmente el proceso más de escritura del libro. Y sí, era algo adictivo. Hacía mucho tiempo que no tenía la disponibilidad justo de tiempo para escribir. Es un libro que podía dedicarle en Madrid unas 6 horas diarias de escritura, pero al mismo tiempo era un libro que también exigía hacer un programa de lectura y de relectura y de memoria de los distintos libros en el fondo que he estado yo leyendo a lo largo de toda mi vida vinculados con estos temas. Y sí, de pronto se volvía casi adictivo. Durante estos 4 años me lo he pasado dándole vueltas a lo que significa hacer ficción, a que cada uno de nosotros somos ficciones, a que estamos rodeados de ficciones y a que esas ficciones son las que nos hacen humanos y nos gobiernan el mundo. Entonces no solo es adictivo, sino que además provoca esta también exagerada y distorsión que ya tengo todo el tiempo. O sea, la sensación de que aquí en este momento tú y yo sobre todo estamos tramando ficciones más que cualquier otra cosa. Lo que sí es cierto es que leyendo el libro, que es en efecto adictivo, uno siente que tú lo estás escribiendo no solo con lo que sabes, sino con lo que vas poniendo de lo que tu imaginación te va regalando. Eso te remite a la infancia, cuando tu padre te iba contando cosas y tú las ibas trasladando a tu cerebro de contador juvenil, por así decirlo. Pues sí, yo creo que se vuelve un proceso similar. Este proceso que había todos los días en mi casa de oír historias a la hora de la comida se convierte en, escribiendo por ejemplo este libro, en todos los días ir resumiendo de alguna manera las distintas ficciones que han acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia, desde el principio de los tiempos hasta ahora. Entonces iba haciendo sí un trabajo de irlo engarzando, a lo mejor como mi padre lo iba haciendo día con día conforme nos iba contando las historias. Ahora, por supuesto, esta es una comprobación también de cómo nosotros también somos ficciones y creamos la propia ficción de nosotros mismos. Ahora lo digo así muy claramente, pero si tratara de recordar exactamente cómo eran los relatos de mi padre cada día durante probablemente, no sé cuántos años lo habría hecho, pero seguramente desde que teníamos, no sé, 5 o 6 años hasta que tuvimos 12 o 13, bueno, pues la ficción está en cómo nosotros también la memoria inevitablemente la transformamos en el presente y la convertimos en un relato coherente para yo poder estar aquí contigo respondiéndote y que parezca que es cierto lo que digo. Imagina que está tu padre aquí y te cuenta uno de aquellos cuentos que le contaba también a tu hermano y a tu madre cuando ella no estaba cocinando. Me pregunto, ¿qué cuento se te quedó como pegado a la imaginación propia? Bueno, de esos de mi padre se me quedaron varios. Yo creo que uno de los que más repetía tenía que ver con Víctor Hugo,
mucho Los Miserables, pero su libro favorito, que además tengo que decir y confesar aquí, que sigo sin leer, probablemente porque era su libro favorito, era El hombre que ríe. Entonces la respuesta aquí es más bien, ¿cuál de todas esas es la que no finalmente he hecho y espero hacerlo algún día, tal vez para rendirle homenaje, pero que no he hecho hasta ahora? Es esa novela de Víctor Hugo. Recuerdo también que nos resumía óperas que también le gustaban, y recuerdo cómo nos resumió Rigoletto y cómo le quitaba todos los elementos sexuales a la trama para que entonces hacía su propia censura y su propia versión, digamos, de la historia. Y sobre todo lo que más recuerdo, más que de literatura, era que nos contaba en orden la Revolución Francesa, ¿no? O sea, desde que se inicia hasta que Napoleón la termina, pues eran también muchos días de que iba contando la Revolución Francesa. Y yo creo que también parte de mi pasión por la historia y por escribir ahora finalmente un libro que es un libro de historia, es una historia de la ficción y una historia de la humanidad a través de la ficción, pues tal vez tiene que ver con este empeño de mi padre de contar también cronológicamente un episodio en particular, por ejemplo, la Revolución Francesa. Ahí evidentemente el libro está lleno de pasión por contar, pero eso no sería nada si no hubiera además ritmo y alegría. Es un libro que parece que está saltando como si fueran niños en la playa, ¿no? Lo que escribe parecen niños en la playa. ¿Cómo has podido conservar, siendo ya un escritor veterano, cómo has podido transmitir esa sensación de que tú sigues siendo ese muchacho que hemos dibujado a lo largo del tiempo? ¿Qué es lo que te mantiene tan vivaz? Bueno, no lo sé, pero lo que es cierto, y lo hablaba hace unos días exactamente sobre este tema. Este es un libro que en efecto, y me gusta muchísimo que lo digas, que yo escribí de manera muy gozosa. O sea, es un libro, querido Sergio. Y vamos a empezar ahora mismo, pero Sergio se adelantó. Vamos a dar un aplauso a Sergio, ¿no? Claro que sí. Sergio Ramírez. Muchísimas gracias, querido Sergio, por venir. Solita. Bueno, ya no vienen más Sergios. ¿En qué está? Ah, gracias. La escritura como pasión, el ritmo y la alegría de la escritura. Bueno, y decía que justamente este sí es un libro que escribí de manera muy gozosa. O sea, más allá de que es un libro largo y de que puede haber momentos en que uno encalla y de que hay temas que conocía mejor que otros y con los que me sentía más cómodo y en otros que me costaban más trabajo, aún así el proceso fue profundamente gozoso, que no siempre pasa. O sea, he tenido también libros que ha sido muy difícil escribir porque el tema es muy arduo y muy duro, como una novela criminal, o porque me costó muchísimo trabajo escribirlos y entonces tenía que empezar y volver a empezar, tirar páginas como El fin de la locura. Y en fin, hay maneras distintas de escribir libros que pueden funcionar luego para el lector o no. Pero en este caso, sin duda, fue un libro que pude escribir con esa enorme gozo y libertad de estar haciendo exactamente lo que quería. Y eso le agradezco muchísimo a mis editores de Alfaguara. Quiero decir, no tenía yo, digamos, ningún límite tratando de ir engarzando todas estas pruebas de cómo funciona la ficción a lo largo de la historia, saltando de una a otra, tratando de encontrar un ángulo que no fuera un cliché para poder tratar de darle un poco la vuelta. En un momento además muy bueno en general en mi vida en Madrid, que me hacía recordar el otro libro gozoso que recuerdo haber escrito, que fue En busca de Klingsor, 3 años igual, y también en España, solo que en Salamanca, que también recuerdo como una época muy feliz de escritura. Y eso me volvió a pasar con este libro. Quizá porque con este libro quería transmitir efectivamente mi pasión por todos estos periodos. Entonces era muy feliz ir revisitando, aunque fuera incluso cronológicamente, teniendo un cierto orden, cada uno de esos episodios que iban ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad y de la ficción, como lo hubiera hecho mi padre, pero con este ángulo de observarlos todos como ficciones. Hay una
evidencia en el libro que es que el libro abarca la vida entera del mundo, no la vida entera del libro, la vida entera del mundo, desde el Big Bang a la actualidad. ¿En qué momento dijiste esto es imposible y en qué momento dijiste esto es posible? Bueno, sobre todo, desde luego, siempre me pareció una barbaridad, y cuando me decían que era lo que estaba escribiendo, pues suena de una arrogancia inaudita, y luego si el título es además la invención de todas las cosas, pues suena todavía peor, y luego si tiene 700 páginas, pues aún peor. Y aún así, no podía ser un libro más corto tampoco. No podía tampoco ser un tránsito menor para tratar de abarcar todas estas pequeñas historias que van comprobando cómo funciona la ficción en distintos niveles, en distintas épocas, en distintos momentos, en distintas culturas. Era como si finalmente cumpliera ese sueño de escribir un libro de historia y no un ensayo, no una novela, pero un libro de historia que es la historia de la humanidad y sus ficciones. Pero no es un libro de historia, no echemos a la gente para atrás. No. Es una ficción que tiene libro de historia dentro, ¿no? Bueno, es una especie de sí. recreo del escritor que de pronto encuentra un tesoro, que es el tesoro de contar la vida de los libros, la vida de las personas, siempre con un entusiasmo que yo no he visto en quienes hacen de los libros pues una salmodia. Exacto, pues por más que sea un ensayo y por más que en algún sentido, en el mejor sentido posible, pueda ser un libro de historia, voy a contar una anécdota, digamos, de la vez anterior que lo intenté. Cuando tenía 13 años, tenía un muy buen profesor en la escuela de historia de la Edad Media. Claro, como era una escuela de hermanos maristas católicos, pues los que más les interesaba era la Edad Media. Y entonces era muy... Porque entonces existía Dios. Exacto, existía Dios y todo el mundo lo respetaba. No sabían que era una ficción. Y a mí me apasionó tanto que empecé yo por mi cuenta a seguir leyendo libros y libros de la Edad Media durante varios años. Y luego me dije, tenía esos 13 años, que iba a escribir una enciclopedia de la Edad Media. Hice el diseño, 20 volúmenes, de que se iba a dedicar cada uno de los volúmenes, y escribí el prólogo. Claro, ese prólogo, yo creo que realmente esa es mi primera ficción, porque era el prólogo a un libro de la Edad Media, que además en México ni Edad Media hay, ¿no? ¿Te crees tú? Para una enciclopedia imposible, esto es casi borgiano, eso era una primera ficción. Yo creo que este libro deriva también un poco de ahí. Sí es un libro de historia en el sentido de que tiene una cronología que va desde el Big Bang y luego la aparición de la vida en la Tierra y luego de la conciencia y luego de cada una de las culturas hasta llegar al presente y luego imaginar el futuro. Pero es cierto lo que dices, en que es un libro de ficción, que es una historia de la ficción, necesitaba ser contado a través de la ficción también. Ya. Y esto que decía, que Carl Sagan apareció en una nave espacial para contar su trayecto en Cosmos, aquí se convierte en varios recursos que realmente son ficticios en el libro. El libro, realmente, todo el libro podría verse como el diálogo entre dos personajes de ficción, pero uno basado en la realidad y otro basado en la imaginación de otro escritor. El libro, cada uno de los ensayos que van siendo cronológicos, está puntuado por unos diálogos entre Felice Bauer, que fue una de las novias de Kafka y su prometida, con la que al final nunca se casó y que rompía una y otra vez, y el personaje de la transformación o de la metamorfosis, Gregor Samsa, cuando ya se ha convertido en bicho. ¿Por qué? Bueno, primero porque quería que una historia de la ficción tuviera ficción, porque en segundo lugar me parecía que la relación entre ellos dos, entre estos personajes y Kafka, una especie de triángulo, muestra bastante bien cómo funciona la ficción. Kafka le gustaba, bueno, odiaba su trabajo y tenía que irse todos los días, pero cuando podía, cuando se enfermaba, cuando era fin de semana, lo que más le gustaba era quedarse en la cama lo más que podía. Entonces quedaba en la cama en esa especie como de duermevela, y le pasó varias veces. Cuando escribió por primera vez uno de sus primeros textos literarios importantes, La Condena, es porque despierta
tiene la idea de que tiene que escribir y escribe de un tirón la condena. Un poco después le vuelve a ocurrir, se despierta un día después de un sueño intranquilo, y después de ese sueño intranquilo tiene esta historia, la de un personaje que después de un sueño intranquilo despierta y se ve convertido en un horrible bicho, o sea, no, insecto, cucaracha, que es Gregor Samsa en la metamorfosis o la transformación. Kafka le pasa eso, tiene la idea, está en la cama y lo primero que hace es mandarle una carta a Felice para contarle lo que acaba de soñar y lo que va a escribir. Y se la manda, y luego se queda inquieto como siempre para esperar la respuesta. Y es bonito imaginar que esa carta llega a Felice, con la que Kafka tenía una relación que en el fondo era más epistolar que real, por lo tanto más ficticia que real, y lo que le llega es el germen de lo que en los siguientes días, porque ahí sí no es de un tirón, Kafka va a ir convirtiendo en la metamorfosis. Entonces, a lo largo del libro, el bicho y Felice dialogan todo el tiempo, es decir, un personaje de ficción y un personaje real, pero que también en el fondo es de ficción, dialogan sobre lo que es la ficción. Y uno también podría pensar, y ahí es donde tienes razón, de que este libro también podría ser una novela, que el libro entero es lo que dialogan el bicho como narrador principal con Felice. No solamente los diálogos, sino probablemente todo el libro lo está contando el bicho. Y a partir de ahí, pues entonces es que también hay un juego, y por eso también la ficción debe verse con este lado lúdico. Es curioso que la palabra bicho siempre va asociada a la palabra viviente, ¿no? Bicho, todo bicho viviente. Hay en tu manera de estar y de ser una sonrisa bastante permanente. Ahora que estás contando tu libro y tu relación con tu libro, esa sonrisa se ha mantenido como si tú todavía tuvieras la sonrisa que le prestaste al libro. ¿Cómo la mantienes? ¿Cómo es tu vida riendo? Bueno, no, o sea, yo en general tengo buen humor, ya está, casi es psicoanálisis, y está muy divertido. Bueno, tú me dijiste que te hiciera preguntas psicoanalíticas. Perfectamente. Claro, no. Yo suelo ser optimista y suelo tener un buen talante y buen humor. Y una de las claves que me lo hacen hacer, tener esta disposición en general hacia el mundo, tiene que ver, yo creo, justamente en ser muy consciente de que soy una ficción y que la mayor parte de lo que creo son ficciones, y por lo tanto que no me las debo de tomar tan en serio. Que yo creo que es uno de los graves problemas también de nuestra época. Volvemos a una época un tanto teológica, donde en vez de darnos cuenta de que somos ficciones, rodeados de ficciones, y que el discurso político son ficciones, empezamos a creer otra vez en relatos esencialistas, que esa es la verdad y que es el único relato posible, incluso que es el único relato posible sobre mí mismo en esta era de políticas identitarias también. Identitarias individuales e identitarias colectivas, que son, me parece, tan nocivas. Y cuando uno se da cuenta de que todo esto en realidad son un cúmulo de ficciones, uno puede tener tal vez mejor humor a la hora de confrontarlas. Por eso también es interesante que, digamos, el humor sea una herramienta tan poderosa y que sea además tan perseguida por los regímenes totalitarios. O sea, tiene que ver con que nos da esa distancia frente a lo que se presenta como una verdad absoluta. Ahora, eso no quiere decir que no haya yo tenido en mi vida, al contrario, o sea, momentos terribles, tristes, desoladores, pero aún así aspiro a ser lo más feliz posible. De lo que ocurre, Volpi, ¿qué es lo que te gustaría que fuera ficción? De lo que ocurre... De lo que ocurre en la vida, vida. ¿Qué es lo que te gustaría que fuera ficción? Bueno, más bien, yo creo que prácticamente todo es ficción, y lo que me gustaría que no fuera ficción es lo que realmente no puede serlo, que es, por ejemplo, la muerte. O sea, si algo nos confronta claramente con la realidad, es que está la muerte. O sea, la muerte no solo la propia, porque la muerte propia finalmente no existe.
La muerte propia no se puede contar, entonces la muerte propia no existe en esa medida, pero sí existen las muertes de tus seres queridos, o existe el dolor de la gente a la que quieres. Más bien, eso es que es realidad, es lo que ojalá y pudiera ser ficción y, por lo tanto, pudiéramos desterrarla como se puede hacer en la ficción. Te has separado de lo que yo quería. Ah, sí. Que yo quería que algo que ocurra ahora, que sea verdad, te gustaría que fuera ficción. Bueno, por supuesto, digamos, ya si vamos para allá, por supuesto me encantaría que Trump no solamente dijera ficciones, es decir, mentiras, todo el día, a todas horas, sino que realmente fuera una ficción inexistente, que despertáramos mañana y que en realidad ya no estuviera ahí, como el dinosaurio de Monterroso, ¿no? O sea, que más bien al despertar El ya no dinosaurio de estuviera, Monterroso ya era no más estuviera simpático ahí. que Trump. Sí, por supuesto, mucho más. El libro está lleno de sorpresas para el lector. Es como si estuviera el lector incrédulo. ¿Y ahora qué viene, no? ¿Y ahora qué viene? ¿Esa sorpresa la tenías tú mismo? ¿Te ibas encontrando músicas que no te esperabas? Sí, ahí sí todo el tiempo. O sea, no es que tuviera, o sea, tenía un plan más o menos claro del libro, otra vez, porque es cronológico, entonces tenían que aparecer ciertos momentos y ciertas ficciones cruciales, pero otras no tanto. Finalmente, en cualquier libro de este tipo, un trabajo central es la selección de los materiales. Lo que dejas dentro del libro, aunque tenga 700 páginas, es infinitamente menos que lo que uno deja fuera del libro, que es muchísimo más. Entonces sí, había momentos en que sabía que me iba acercando a un tema, no sé, digamos, el romanticismo en literatura, vamos a decir uno de los capítulos. Y realmente en eso solo sabía que había que llegar ahí y había que hablar de las ficciones románticas. Pero ahora, ¿de cuáles? Ahí empezaba la sorpresa para mí también. Entonces empezaba el momento de un poco volver a estudiar el periodo y de todo, cuáles son canónicas y significativas y por supuesto relevantes para ver cómo se va construyendo el territorio ficcional de una época y cuáles son menos conocidas pero revelan otras cosas de esa misma época. Entonces, bueno, en el romanticismo, por supuesto, empieza con la poesía romántica, pero luego era dedicarle una parte importante a Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, como alguna ficción que condensa en buena medida y adelanta las ficciones de su época. Entonces va siendo, siempre también era sorpresivo para mí también en muchos momentos. O cuando realmente no había leído yo nunca, entre muchos otros libros que no había leído, ni he leído, ni seguramente podré leer en la vida, porque son muy pocos los que realmente tendremos tiempo de hacerlo, pero no había leído Gilgamesh, que es la primera, en realidad, ficción completa de la historia. Y al leerla, la sorpresa que me daba de que ya ahí en germen estaban todas las ficciones posteriores, en 1000 sentidos, bueno, todas esas sorpresas iban siendo también fantásticas de ir descubriendo y acumulando a lo largo de la escritura del libro. Eres un escritor feliz. Bueno, ahora, Sí, sí. porque otra vez, Sí. ahora, en este momento, aquí con ustedes en la librería Alberti y contigo, sí, soy un escritor feliz. Hay muchos autores, algunos de ellos anónimos, y otros no, que te ayudaron a escribir este libro, a contar este libro. De todos ellos, ¿de quién te hiciste amigo? Buena pregunta también. Pero esa me la pasaron. Yo creo que, digamos, alguien que volvía después de mucho tiempo a releer fue a los dos autores que fueron mis amigos centrales cuando ya empecé a leer obsesivamente por gusto y de una manera desenfrenada a partir de eso. Empecé a leer por gusto a los 12, pero a los 15 ya era solo leer la mayor parte del tiempo posible. Y a los 15 leí dos autores que me cambiaron drásticamente la vida y que no había vuelto a leer, particularmente esos dos libros. No había vuelto a leer esos dos libros que me cambiaron mi forma de ver el mundo, de existir, de relacionarme con mi familia, de relacionarme con la religión, de relacionarme con el mundo entero, que son Nietzsche y Dostoyevsky.
que claro, para muchos son lecturas que a los 15 en efecto te cambian la vida y luego los vuelves a leer y ya es otra cosa. Pero en mi caso, no. O sea, el mismo efecto que despertaron en mí en ese momento, y ahora diré por qué, Nietzsche y Dostoyevsky, que han estado en cualquier medida muy ligados también por la época, ahora que los releí, Así hablaba Zaratustra, que releí Crimen y Castigo, me volvieron a parecer idénticamente fantásticos y otra vez mis amigos. O sea, son amigos a los que no veía hace mucho tiempo y a los que recuperé en la escritura del libro. Y los dos son clave en mi vida y en el libro por dos razones. Nietzsche fue, para mí, en ese momento, no voy a decir muchas otras cosas por las que es importante Nietzsche, pero para mí en ese momento leer a Nietzsche me hizo ver que Dios era una ficción. O sea, hasta ese momento yo había creído en Dios. Leí a Nietzsche prácticamente todo lo que encontré, pero particularmente Así hablaba Zaratustra, y descubrí que Dios era una ficción. Y si Dios era una ficción, pues ya todo lo demás podía serlo. Y eso fue a los 15. Y a los 15, al leer a Dostoyevsky, descubrí otra cosa crucial del arte de la ficción y de la ficción en general, que es el punto de vista. Como ustedes saben, Dostoyevsky lo mandan al exilio por sus ideas revolucionarias. Ahí pasa una temporada horrible y cuando regresa es un hombre profundamente reaccionario, conservador, eslavófilo, antioccidental. O sea, trampista. Sí, podría haber sido seguidor de Trump. O sea, no sería muy distinto, tienes toda la razón. O sea, alguien con quien uno no querría encontrar, bueno, que al menos yo no querría encontrarme para tomar un café, entonces amigo no tanto. Y sin embargo, escribe Crimen y Castigo y los demás libros que escribe en esa época, hasta llegar a Los Hermanos Karamazov. Y es fascinante cómo él, mientras tanto, Henry James lo hará también en inglés, cómo él descubre que la modernidad, aunque venga esto del teatro griego clásico, el punto de vista de los personajes no es el suyo. Y esto también es fantástico haberlo descubierto en ese momento y redescubrirlo ahora. Es decir, lo que Dostoyevsky hace es que él, por más que fuera esta persona con esta ideología trompista, avant la lettre, trompista de su época, por decirlo de alguna forma, reaccionaria al máximo, a la hora de escribir la novela, él no está intentando transmitirnos a través de sus personajes lo que él piensa. Él deja que sus personajes tengan su propio punto de vista y que a partir de la confrontación de puntos de vista de sus personajes, el lector saque su propio punto de vista. O sea, es un proceso fascinante, que ya estaba en la tragedia griega, por ejemplo, que ya estaba en Shakespeare, sobre todo en el teatro, porque hay personajes que dialogan, pero en la novela, finalmente, cuando cristaliza de la mejor manera, es ahí. Y yo creo que ahí es donde, te diría, me volví a reconciliar y a volver a tener muy cerca a Nietzsche y a Dostoyevsky. Yo hice 43 notas para esta conversación y claro, solo he llegado a la 19. Voy a dar respuestas más cortas. No, al contrario, está muy bien todo. Pero Lola me dijo que cuando fueran las 8 hiciera que la gente hablara. Entonces, pero antes te quiero hacer una pregunta que son dos preguntas. Una es, en tu libro y en tu conciencia de escritor y en tu sabiduría de escritor, ¿cuándo llegaron estos dos fantasmas a la humanidad? La culpa, la libertad y el mal, y la maldad. La libertad y la maldad. La libertad y la maldad ahora están peleándose en un montón de sitios, hasta han tratado de convertir Gaza en un sitio en un resort, sin habitantes. Sin habitantes. Y eso lo inventó la maldad, ¿no? Sí, bueno, voy a empezar con la maldad y luego voy con la libertad. Con la maldad.
los seres humanos, como primates que somos los primates más violentos y los más cooperativos. Las dos cosas al mismo tiempo. Somos mucho más violentos que los chimpancés o los gorilas, que son muy violentos, y somos mucho más cooperativos que los chimpancés o los bonobos, que son muy cooperativos. Y eso es lo que yo creo que ha determinado, en el fondo, todas las discusiones sobre la naturaleza humana, de si somos buenos por naturaleza o malos por naturaleza. Bueno, no, más bien tenemos estas dos tendencias naturales de nuestro ser animal. La mayor parte de las ficciones que los seres humanos hemos construido desde entonces van por un lado o por el otro. Van por el lado violento o van por el lado cooperativo. Las que van, digamos, por el lado violento o por el lado, digamos, de justificar la violencia son las ficciones que han precisamente asentado por qué hay esta inequitativa distribución de poder, de riqueza y de conocimiento en el mundo, porque unos tienen mucho, porque otros tienen poco, que ocurre al menos desde que somos sedentarios, ¿no? Sociedades nómadas probablemente eran mucho más igualitarias antes, pero fuera de eso, siempre ha habido esta distribución equitativa de poder entre los pequeños grupos humanos. Y luego, la violencia contra los otros grupos, o la violencia luego dentro del propio grupo contra los que son diferentes. Todas esas violencias son las que han provocado estas ficciones criminales que han caracterizado la historia de la humanidad también. Y por más que lo digamos, bueno, está la Ilíada como primer gran ficción, digamos, de lo que llamamos en esa otra ficción occidente, que lo que retrata es precisamente la guerra, las consecuencias de la guerra y lo que significa la guerra. Ahí está, ¿no?, plasmado la violencia a la que somos capaces los seres humanos, y por lo tanto lo que podríamos ver también la maldad. O sea, la maldad entendida como esa violencia ejercida de manera cruel e indiscriminada por una ficción personal contra otros, que es lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Trump contra los migrantes. O sea, es inaudito que las principales víctimas y los más débiles en todas las sociedades, en esta europea o en la estadounidense, se conviertan de repente en los mayores enemigos. O sea, esa inversión es de una maldad inaudita. Y sin embargo, también los seres humanos hemos podido crear ficciones cooperativas, que son las que tendríamos que reforzar de todas las otras maneras. Ficciones que nos hacen ver que todos los humanos somos iguales, pese a las diferencias que palpamos físicamente, frente a las diferencias pequeñas que tenemos unos entre otros. En realidad, la gran ficción es la de humanidad y que todos merecemos los mismos derechos, pero también las mismas oportunidades de ser feliz. Y entre ellas, las mismas oportunidades de fijar, como dice la Declaración de Derechos Humanos, nuestra residencia donde se nos ocurra mientras trabajemos lícitamente, que es lo que hacen la mayor parte de los migrantes en el mundo. Inmigrantes, pues somos aquí muchos por razones distintas, desde Sergio y Julita hasta mí, y desde luego muchísimos en condiciones mucho peores que las nuestras. Oye, una curiosidad. ¿El mundo feliz es solo el título de un libro? Bueno, es el título de un libro, es la aspiración de muchísima gente y también es el argumento de mucha otra para someter a una buena parte de la población. Trump finalmente promete el mundo feliz, regresar al mundo feliz a sus seguidores a costa de otros, siempre. Y la otra parte de tu pregunta, que es muy importante, que es la de la libertad. Ay, sí, es verdad, perdona. Sí, no. Me tomé la libertad de... La libertad de libertad. Y la libertad, yo creo que es una de las grandes ficciones necesarias que los seres humanos nos hemos construido. Hay muchos experimentos que demuestran neurológicamente entre el 90 y el 99% de las decisiones que tomamos a diario no las toma nuestro yo consciente, la toma nuestro cerebro, esta arquitectura cerebral de 86.000 millones de neuronas conectadas en paralelo, y lo hace de manera muy rápida sin que el yo se dé cuenta, porque si el yo estuviera pendiente de eso, pues no haríamos nada y nos habríamos extinguido. Si ayer en una clase, si viene un tigre de Bengala frente a una cera cavernícola, si no usa esa capacidad de reaccionar rapidísimamente, pues ya se lo habría comido el tigre y no estaríamos nosotros aquí. La mayor parte de esas decisiones no son del yo consciente. Entonces la libertad no parecería estar ahí. La libertad está en lo que Daniel Kahneman llama el cerebro lento, el cerebro del yo, el cerebro de la autoconciencia, que es cuando uno tiene tiempo, no cuando viene el tigre para ver si corres o no corres, sino cuando uno tiene tiempo y se pone, ¿qué quieres? ¿Un whisky o un tequila? ¿No?
y tienes tiempo de decidirlo, pues parecería que la libertad individual puede estar ahí, ¿no? O quiero ir por ese camino o por este, o quiero... Y aún así, hay experimentos que parecen demostrar que incluso esas decisiones del cerebro rápido, del cerebro lento, parece tomarlas en realidad el rápido. Se conectan electrodos a una persona, se le dice, escoge entre el whisky y el tequila, tú rápidamente dices, yo quiero el tequila, espero, y luego se comprueba que por unos milisegundos, antes de que tú sepas que quieres el tequila, tu cerebro ya lo sabía. Entonces ahí la idea de libertad individual va convirtiéndose en algo bastante etéreo. Pero aún si fuera así, la libertad, el libre albedrío es una ficción necesaria para que la sociedad pueda seguir existiendo, necesaria para que tomemos decisiones conscientes, responsables e individuales, necesaria para construir una sociedad en la que podamos habitar razonablemente en un estado de derecho, que podamos habitar en un lugar donde hay oportunidades semejantes para todos. Necesitamos creer que la libertad está ahí y es parte de nosotros. Muchas gracias. Ahora les toca a ustedes. ¿No, Lola? Claro, vamos a repartir el micro por aquí. Sí. Un micro. Toma este porque el que tiene que responder eres tú. Por aquí. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge, una pregunta. De todas las ficciones que has contado a lo largo de tu vida, ¿cuál es tu ficción favorita? De las que yo mismo he... Sí. Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que cuando escribía En busca de Klingsor, esa sigue siendo esa ficción que más me gustó haber contado, ¿no? Tal vez porque era una etapa temprana de mi vocación por estar tramando ficciones y entonces no sabía todavía todas las reglas, ni tenía idea de lo que significaban, ni de lo que podía hacer un lector con eso. Y ahí me sentía, ¿no?, pues, libre, aunque fuera falso, aunque fuera una ficción, de contar una historia como yo creía que se debía contar por primera vez. ¿Más? Aquí alguien quería cantar una canción. ¿No? ¿Alguien de atrás? Nadie pregunta. Mucha timidez. Es la timidez. Tú sabes que la timidez es pecado. ¿No? ¿De dónde viene la timidez? Pues no lo sé, pero yo soy muy tímido. ¿Sí? ¿Sí? Pues hoy no has estado tímido para nada. Bueno, porque uno tiene que tener la ficción de que no lo es. ¿Alguna pregunta más? A ver, acá. Hola, Jorge. Yo acabo de comprar el libro, entonces quizá leyéndolo se responda a esta pregunta, pero entre todas las cosas y entre esta historia de la ficción, ¿por qué Kafka como eje? O al menos lo que pareciera ser el eje de cómo cuentas este libro. Muchas gracias. Bueno, lo intentaba explicar cuando contaba cuál era la estructura un poco del libro. O sea, yo necesitaba que el libro, creía que el libro podría funcionar mejor si además de un ensayo sobre la ficción, fuera también un libro que tuviera ficción, que tuviera un guía, una especie como de Virgilio, ¿no?, de Virgilio y Dante, que van guiando al lector a través de la Divina Comedia por un camino que lo lleva justo a través de toda la historia de la humanidad, primero con los malos, luego con los que son medio malos y luego con los buenos. Y me parecía que necesitaba esa llave o esos personajes de entrada. Y luego, dándole vueltas, yo no pensaba, por cierto, el libro se publicó el año pasado, hace unos meses apenas, que fue año Kafka. Y cuando yo lo inicié, pues ni siquiera había hecho el cálculo de cuándo se podía publicar el libro y si iba a coincidir con que era año Kafka. Esa sí fue una pura coincidencia, Carolina lo sabe bien. Pero me parecía que Kafka, otro de los autores que para mí fueron cruciales, sobre todo cuando empezaba a escribir, me parecía que él, en algún sentido, se había adelantado en buena medida al mundo que estamos viviendo desde que él nació y vivió. O sea, el mundo que va del fascismo, que no le tocó vivir, pero que sí provocó
que su familia terminara en campos de concentración. Pero también de ese universo que también él prevé de capitalismo extremo, que él no deja de estar teniendo ahí atisbos de lo que imagina que podría ser, y esa es la época que hemos vivido también desde entonces. Entonces me parecía como un personaje particularmente interesante en mi propio mundo ficcional, para que fuera el que, más que él, su personaje y su novia, para que los que terminaran siendo las guías de toda esta aventura. Bueno, voy a leer lo que dice Irene Vallejo del libro. Un libro que atrapa, nos invita a explorar el mapa genético de nuestras ideas y nos desvela al mundo más sabio. Nos devuelve al mundo más sabios. Luego, él dice, de los 4 protagonistas del Génesis, siempre me simpatizó la serpiente. ¿Por qué? Bueno, porque la serpiente podría ser un poco la especie de diosa de la ficción, es la que le dice todo el tiempo a Eva y a Adán que no digan la verdad, que mejor cuenten otro relato, que no estén ahí todo el tiempo diciéndole lo que ellos Pues eso es quieren. actualidad. Bueno, pues sí. La vida es una novela adictiva. Pues sí, es una novela adictiva que luego se acaba como todas las buenas novelas. El autor de estas notas dice, el pasado está tan bien contado que parece hoy. Pues sí, estamos en muchos sentidos, la sensación que tenemos es justo de volver al pasado, de observar cosas que creíamos que no iban a volver a ocurrir y sobre todo de escuchar discursos que pensamos que ya estaban sepultados en lo más hondo de la historia y que en realidad reviven y reviven con enorme fuerza. James Joyce está en este libro presente. ¿Por qué no hay hoy un Joyce otra vez? ¿O lo hay? Bueno, a lo mejor lo hay y no lo vamos a saber sino hasta que se construya una ficción como la que alrededor de Joyce nos hace creer que él es en alguna medida el inventor de la modernidad literaria, ¿no? Yo soy una ficción, decías. Y yo decía, si no sería este un libro de despedidas. Bueno, eso está ahí también. Es un libro que escribí ya aquí en España, que termina siendo una decisión individual y no tiene ningún otro motivo, pero no deja de ser una despedida de México después de una larga temporada. Mientras escribí el libro murió mi madre y murió mi agente Antonia Kerrigan, que era como una segunda madre, entonces también ahí de repente la muerte se aparecía en el libro. Yo estaba escribiendo el capítulo de la ilustración cuando me invitaron a una presentación así en una librería en Ginebra. Y entonces estaba escribiendo sobre Voltaire y sobre Rousseau y quería ir a visitar la casa de Rousseau y la casa de Voltaire, aprovechando el viaje. Sí fui a la de Rousseau, que ahora es un museíto no demasiado interesante, pero ahí está la casa. Y compré el boleto, la entrada para ir a la casa de Voltaire, en Voltaire-Ferney, que está muy cerquita de Ginebra. Fui a la presentación y antes de llegar a la presentación justamente me llamaron de la residencia donde estaba mi madre y me dijeron que tenía que volar de inmediato. Pues terminé la presentación, me dediqué toda la noche a buscar un vuelo y volé al día siguiente. Ya no fui a la tumba ni a la casa de Voltaire. Entonces eso, ahí estaban esas despedidas filtrándose en el libro. Luego terminé escribiendo ese capítulo donde no solamente hablo de Voltaire y de Rousseau, sino también de mi madre. Señores, aquí tienen a un gran escritor que ha hecho un libro extraordinario. Si ustedes no se lo llevan, yo los perseguiré por acá. Muchas gracias. Bueno, quedado bien, ¿no? Queda genial. Bueno, ya está. Sí.
Esto es una entrevista que te dice que saldrá ahora en